Hace 2 días, el 4 de junio de 2026, Taylor Swift se convirtió oficialmente en la mujer más rica de la historia de la música. 2.000 millones de dólares, no heredados, no de una marca de cosméticos ni de una línea de ropa, construidos casi por completo a partir de canciones, actuaciones y grabaciones. Es la primera persona en llegar ahí basándose, sobre todo, en componer y cantar. Forbes lo confirmó en su lista Iconoclast 50, publicada ese mismo día. Detente un segundo a dejar que eso aterrice. 2.000 millones. A partir de letras escritas en una habitación. A partir de conciertos que vendieron entradas a $204 de promedio, en estadios que se llenaron 149 veces seguidas, una tras otra, sin una sola noche vacía. Y en esa misma semana, al otro lado del mundo, otra mujer se preparaba para un escenario distinto. No para vender un disco, para cantarle al planeta entero en la final de un mundial, Shakira. Dos mujeres en la cima absoluta de la música. Las dos leyendas, las dos imparables. Pero si miras de cerca, te das cuenta de algo. No están escalando la misma montaña. Y una vez que entiendes la diferencia, entiendes por qué el dinero nunca fue, en realidad, el marcador. Porque Taylor Swift tiene algo que se puede medir. Dinero, récords, listas. Y Shakira tiene algo que no aparece en ninguna lista de Forbes. Para ver de qué hablo, primero tenemos que entender qué construyó cada una. Y eso empieza en dos lugares muy distintos del mundo. Empecemos con Taylor. Nació en Pensilvania, en una familia con dinero del mundo financiero. Su padre era analista bursátil. Su madre, ama de casa que había soñado con ser cantante. Desde niña, Taylor entendió algo que la mayoría de los artistas tarda décadas en aprender, si es que lo aprende. Que una canción no es solo una canción, es una historia. Y que si conviertes tu propia vida en una historia continua, la gente no compra tu música, compra entrar en tu mundo. Eso fue exactamente lo que hizo. Cada disco, un capítulo. Cada ruptura, un personaje. Cada detalle, una pista para que millones de fans la descifraran como si fuera un código secreto. Los Easter eggs escondidos en los videos. Los colores que anuncian una era antes de que salga la música. Las fechas que no son coincidencias. Construyó un universo narrativo y convirtió a su público, a los Swifties, en una comunidad obsesiva, leal, que crecía con cada era. No solo consumidores, cómplices. Y luego hizo la jugada más inteligente de su carrera. En 2019, Scooter Braun compró Big Machine Records, la discográfica que tenía los masters de sus primeros 6 álbumes, los derechos de sus propias grabaciones originales, sin que Taylor pudiera hacer nada. Ella lo llamó públicamente su peor pesadilla. En lugar de rendirse, respondió con algo que nadie había hecho a esa escala. Volvió a grabar su catálogo entero, canción por canción, álbum por álbum. Taylor's Version, una declaración de propiedad que se convirtió en un fenómeno cultural. Fearless, Taylor's Version, superó en streams a la grabación original. Red, Taylor's Version, la triplicó. Y en mayo de 2025 recuperó esos masters originales por unos $360 millones, comprándoselos directamente a Shamrock Capital, el fondo de inversión que los había adquirido de Brown. En su carta a los fans escribió: "Toda la música que he hecho ahora me pertenece". Sus 8 noches en Wembley, solo en ese estadio, representaron más de 750.000 entradas vendidas. Ese es el tamaño de su dominio dentro de ese reino. Pero todo reino tiene una frontera. Y la frontera de Taylor es el idioma. Sus canciones viven, sobre todo, en inglés. Su poder se concentra en el mundo que habla ese idioma. Es enorme ahí. Es la más grande ahí. Y eso nos lleva a la otra mujer, la que construyó exactamente lo contrario. Shakira no nació en una ciudad cómoda. Nació en Barranquilla, un puerto del Caribe colombiano, el 2 de febrero de 1977. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Laundry Service vendió más de 13 millones de copias. Whenever, Wherever llegó al número 1 en múltiples países. Lo había conseguido. Pero lo que de verdad la separa de todos llegó en 2010. Waka Waka, la canción oficial del primer mundial en suelo africano. Shakira la escribió en su finca en Uruguay durante las vacaciones de Navidad, meses antes del torneo. Caminaba del establo a la casa cuando la melodía completa le llegó de golpe, letra en inglés incluida. Llamó a Sony esa misma noche y les dijo que acababa de escribir la mejor canción de la historia de los mundiales. No fue modestia, fue profecía. La canción mezcló pop con ritmos afropop, macosa camerunés y cumbia caribeña. Contó con la banda sudafricana Freshly Ground
y fue lanzada el 7 de mayo de 2010 como el himno oficial del Mundial de Sudáfrica. Y mira lo que pasó. Según datos verificados, Waka Waka llegó al número 1 en más de 20 países, incluyendo Argentina, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Suecia, Suiza, los Países Bajos y el propio país anfitrión, Sudáfrica. En México se quedó 5 semanas consecutivas en el primer puesto. Más de 15 millones de descargas digitales en todo el mundo. Una de las canciones más vendidas en formato digital de todos los tiempos. Más de 4.000 millones de vistas en YouTube. El 20º video más visto de la historia de la plataforma y el video de una artista femenina más visto de todos los tiempos. Un récord Guinness oficial certificada como la canción de un mundial de fútbol más escuchada en Spotify de toda la historia. No fue un éxito en un mercado, fue un éxito en el planeta. Y la razón es profunda. Waka Waka no sonó bien en todo el mundo. Waka Waka recogió el mundo entero dentro de sí misma. Los ritmos cameruneses del coro, la guitarra sudafricana, el acento colombiano, la letra en inglés y en español. Era un objeto musical hecho de todos, y por eso todos lo sintieron suyo. Pero Waka Waka no fue un accidente aislado. Fue el momento más visible de una estrategia que Shakira lleva construyendo desde hace más de 2 décadas. En 2006, su versión de Hips Don't Lie fue el sonido de cierre del Mundial de Alemania. En 2014, presentó La La La, Brasil 2000, en el cierre del torneo en el Estadio Maracaná, uno de los estadios más icónicos del fútbol. Y en 2026, volvió con Dai Dai junto a Burna Boy, el gigante nigeriano del Afrobeats, la canción oficial del Mundial que en este momento está arrancando en México, Estados Unidos y Canadá. 4 mundiales, más de 20 años. Y ahora sí, podemos hablar de lo que el dinero no puede comprar. Imagina esto. Hay un pueblo en Marruecos, una calle en Sudáfrica, un barrio en Colombia, una plaza en Filipinas. Pon una canción de Taylor Swift en cualquiera de esos lugares y es posible que mucha gente no la reconozca. No por falta de talento, simplemente su reino no llega hasta ahí. El idioma no llega, la cultura de referencia no llega. La barrera existe y es invisible, pero es real. Pero pon Waka Waka y el lugar entero se enciende. Niños, abuelos, gente que no habla una palabra de español ni de inglés. Todos conocen esa melodía. Todos se mueven igual. Todos sienten que esa canción, de alguna forma que no saben explicar, les pertenece. Eso es lo que Shakira construyó. Y ese es el único activo en el mundo, que 2.000 millones de dólares no pueden comprar. Puedes comprar los masters de tus canciones. Puedes comprar la gira más cara de la historia. Puedes comprar propiedades en Nashville, en Los Ángeles, en Nueva York y en Rhode Island. Puedes comprar tiempo, equipos, silencio y poder. Pero no puedes comprar que un continente entero, donde nunca pusiste un pie, conozca tu voz de memoria. Eso no se compra. Eso se gana, una cultura a la vez, durante décadas. Y aquí es donde tenemos que ser absolutamente justos con las dos. Porque esto no es una pelea sobre quién es mejor. Es que jamás estuvieron midiendo lo mismo. Taylor Swift midió el éxito en propiedad y en dominio, en ser dueña de cada nota que escribió, en cada decisión sobre su catálogo, en reinar sobre su mundo de forma total y sin intermediarios. Cuando la intentaron despojar de su trabajo, no se rindió. Lo reconstruyó y luego lo compró de vuelta y ganó por completo. Es la mujer más rica de la historia de la música. Y se lo ganó con un cerebro brillante y una disciplina de décadas. Shakira midió el éxito en alcance y en pertenencia. ¿En cuántos rincones del planeta podía tocar? ¿En cuántas lenguas podía cantar? ¿En cuánta gente, sin importar de dónde fuera, podía sentir algo al mismo tiempo? No eligió el mercado más rico del mundo como campo de batalla exclusivo. Eligió el mundo entero como territorio. Y también ganó, por completo. Una construyó la torre más alta de una sola ciudad. La otra construyó algo en cada ciudad de la Tierra. Ninguna de las dos podría haber construido lo de la otra. Taylor no podría volverse la voz del mundo entero cantando solo en inglés, con referencias culturales específicas de un solo universo. Y Shakira nunca acumuló los 2.000 millones, porque repartió su energía por todo el planeta en lugar de concentrarla estratégicamente en el mercado más rico. Eligieron monedas distintas, y las dos se hicieron inmensamente ricas, cada una en la suya. Así que la próxima vez que veas el titular, Taylor Swift, 2.000 millones de dólares, la música más rica de la historia, recuerda que ese número es real. Es impresionante, es merecido. Fue construido con inteligencia, coraje y una visión de negocio que cambió la industria para siempre. Pero recuerda también que es solo una forma de contar. Hay otra forma, la que no aparece en Forbes,
La que se mide en memorias compartidas y en idiomas cruzados y en ley. Cantidad de culturas que sienten que un artista les habla directamente a ellas, aunque nunca hayan comprado un disco ni conocido el nombre de la discográfica. Esa forma no tiene cifra, pero tiene peso. Y si esta forma de ver el éxito te hizo pensar diferente, dale me gusta a este video y suscríbete. Porque en el próximo desarmamos otro imperio que es mucho más grande de lo que parece en los titulares. Porque el 19 de julio, cuando suene el silbato final de Lu, Mundial y Shakira camine hacia ese escenario en Nueva Jersey, ante la mayor audiencia televisiva del planeta, vas a entender que existe una clase de riqueza que jamás aparece en una lista de Forbes. La clase de riqueza en la que no necesitas presentarte, porque el mundo entero ya sabe cómo te mueves, ya lleva la melodía en el cuerpo, ya se sabe la letra de memoria.